esta mañana, vaya a la epístola de Pablo a los Romanos. Epístola de Pablo a los Romanos. Gloria a Dios. Alabado Jesús. Capítulo 8, versículo 28. Este es un versículo bastante conocido, muy utilizado por muchos predicadores. A menudo se habla de él. Romanos capítulo 8, cuando lo tienen pueden decir amén. Amén. Versículo 28 dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Te glorifico en esta mañana, Señor, porque una vez más, por tu grande misericordia, me permite ser el instrumento para desde este altar alimentar a esta congregación que ha llegado hasta este lugar para bendecir tu nombre. Yo te pido, Señor, que en esta hora tú me escondas a mí detrás de tu figura de gloria, y que yo pueda ser el instrumento de bendición para edificación de cada alma aquí presente y de aquellos que a la distancia y por las redes sociales, Señor, estarán también recibiendo tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Quiero no salirme precisamente del tema que se le puso a este capítulo: más que vencedores. Si mira bien, ese es el título que se le puso al capítulo, a esta sección del capítulo 8 de Romanos. Más que vencedores. Sinceramente, mis queridos hermanos, yo me puse a desglosar este versículo porque mire que muchas veces yo he oído hablar de él, y cuántas veces yo habré predicado en 44, casi 45 años ya de ministerio. Pero yo siempre he descubierto que la Biblia es un manantial. Amén. Y es un manantial de palabra viva. Y que mientras más usted le saca, más agua tiene ese manantial. Ahora, nunca me había puesto a mirar las primeras palabritas que dice: y sabemos. Pablo está hablando a los romanos, pero me está hablando a mí, te está hablando a ti, y le está hablando a la iglesia en general de todos los tiempos. Pero escuche bien la forma en que él expresa el verbo saber. Gloria a Dios. En la forma en que Pablo lo habla, él lo está dando por sentado, como algo que él entiende que debe ser así. Amén. Y yo pregunto en el día de hoy, ¿lo sabes? Y tú dirás, ¿qué? El resto de lo que dice el versículo. ¿Por qué? Porque dentro de la vida nuestra como cristianos existen una serie de interrogantes, y uno de ellos es: ¿y por qué a mí? Cuando llega la enfermedad, ¿y por qué a mí? Cuando llega la prueba en la familia, ¿y por qué a mí? Cuando algo le sucede a un hijo tuyo, ¿y por qué al mío? Siempre el ser humano tiende a preguntar ¿por qué a mí? Porque piensa, de acuerdo a su criterio, que lo que le está pasando negativo, él no se lo ganó, que él no se lo buscó, o más, que él no se lo merece, como si tuviéramos mérito. Aleluya. Porque nosotros no tenemos ningún mérito, sino que todo lo que tú y yo tenemos es por gracia divina. Amén. Todo lo que tenemos es porque Dios quiso darnos por su grande misericordia. Pero somos así los seres humanos, y estoy hablando en términos generales, incluyendo Eliasim. O sea, siempre vivimos con ese signo de interrogación: ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Ahora, lo que sucede es que casi nunca, cuando llega una circunstancia difícil en nuestra vida, casi nadie toma tiempo para mirar para atrás. O sea, cuando digo para mirar para atrás, me refiero a que, por ejemplo, Puerto Rico es un país de bendición, un país de prosperidad, un país de abundancia. Porque díganme,
que en este país hay una abundancia como en muy pocos países del mundo. Aquí la bendición de Dios es por toda la esquina. Al grado que usted sabe que aquí hay en los montes lo que llaman ñame brujo. O ñame silvestre, de monte, que le dicen en Macao, ¿verdad? De monte. Y yo recuerdo cuando vino la pastora haitiana por primera vez a Puerto Rico, la hermana Regina. Todavía aquí no había más que 6 casas en toda esta área. Todo esto era un monte. Y ella vio ese montón de bejucos de ñame que estaban colgando por todos los árboles por ahí. Y me dijo, pastor, ¿y quién siembra esos ñames? Y dije, nadie. Nacen solos. Ella me dijo que eso no puede ser. Y me dijo, pues vamos a sacar ñame. Y arrancamos Regina y yo por ahí para allá, cuando esto era un monte. Y yo llevé un pico, una piqueta en otros países. Y empezamos a sacar los ñames. Y usted sabe que esos ñames de monte son grandísimos. Y llegó un momento que ya para abajo habíamos hundido más de un pie y el ñame seguía. Así es que ella se desesperó y me quitó el pico y siguió dando picotazos a lo loco. Hizo el ñame en pedazos. Lo rompió. Pero cuando logró sacar los pedazos que sacó, ¿sabe qué hizo Regina? Se salió para esa calle y agarró los ñames y a todo el que pasaba que no lo entendía, porque ella lo que hablaba del creador le decía, vengan para que vean la tierra prometida. Dijo, esto pasa más que aquí, porque en mi país yo nunca he visto cosa igual. ¿Cómo es que aquí los ñames nacen sin que los siembren? Y ella en el creol, yo hasta me reía, decía, Regina, no la entienden. Pero me van a tener que entender, porque esto no pasa en todo sitio. Entonces cuando le digo esto, fue una experiencia real, yo la viví, todos aquí, la mayoría. Tal vez los que se han criado en ciudades no lo experimentaron. Pero aquí en Puerto Rico yo me acuerdo, y todavía es una costumbre, que cuando llega el mes de diciembre, los más viejos dicen, ya los ñames se bautizaron. ¿Se acuerdan? Ya los ñames se bautizaron. Y ya después que se bautizan, según ellos, es que ya están listos, o sea, ya están buenos para sacar. ¿Usted ve que la gente se mete por los montes a sacar ñame, sacos de ñame? Eso no le da, no es para todo el mundo. Y lo decimos para gloria de Dios, pero eso es para que usted vea, y los que me están viendo a la distancia, que Dios es Dios de naciones. Y que la Biblia dice, bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Y en el país donde se invoca el nombre del Dios verdadero, Dios toma cartas en todos los asuntos. En todos los asuntos. En todos los asuntos. Porque ahora Pablo dice, y sabemos, que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Ahora, comencé el mensaje haciéndote la pregunta, ¿lo sabes? Porque por no saberlo muchas veces, es que vivimos en esta vida de interrogantes, siempre preguntándonos por qué. Se nos muere un hijo, ¿y por qué? Se nos muere la esposa, Señor, ¿por qué te la llevaste? Se nos muere la mamá, Señor, ¿y por qué? Bueno, porque no es piedra. Porque todos los seres humanos nacimos un día para irnos otro. Y que cada uno tiene un tiempo determinado y que Dios le puso término a los días del hombre. Y cuando llegue el momento, te guste a ti, me guste a mí, lo quiera o no lo quiera, se va o me voy. Aleluya. Dios lo sabe y está escrito, ¿sí o no? Amén. Porque por consecuencia del pecado de Adán, de lo que estuvimos predicando hasta la semana pasada, la muerte es nuestra herencia, esta física. Gloria a Dios que por la sangre de Jesucristo no tenemos la muerte segunda ni la muerte eterna, porque nosotros tenemos la seguridad de que aunque muramos de este cuerpo, nuestra alma está viva con Dios. Entonces, hermanos, Romanos, comienza Pablo hablando y diciendo, y sabemos, yo quiero que tú lo sepas en el día de hoy, que no hay nada que suceda en tu vida de lo cual tú tengas que estar inseguro o turbado, porque hay un Dios que tiene todo bajo control. Gloria a Dios. Y que en situaciones adversas de la vida yo lo he experimentado. Yo recuerdo una vez, y comienzo con este testimonio, que nosotros pasamos una crisis en la iglesia. Había una situación un poco difícil. Eso fue en el año, como el 2007, 2008 por allá. Yo tenía que salir de emergencia para Haití. Y para ese tiempo los hermanos locales se acuerdan de que nosotros teníamos un compromiso económico muy grande porque teníamos una iglesia en Vega Baja. Y el pastor de la iglesia se había ido para Estados Unidos. La iglesia se cerró. Y a mi casa él llegó y me puso la libreta del préstamo a mí.
porque yo soy el presidente de la misión. Y él dijo, bueno, como el préstamo está a nombre de Valle de Bendición, pues yo me voy y usted lo paga. Así que fácil, ¿verdad? Y me entregó la libreta con un pagaré que había que pagar 600 y pico de dólares mensuales. Para esa época, nosotros habíamos hecho un préstamo para hacer esa verja de esta iglesia. Y estábamos pagando de ese préstamo 600 y pico más. Más venga todo lo rutinario que se paga. Más venga la obra misionera. Y yo tenía que salir. Y había pasado una situación en la iglesia. Alguien se nos fue de la iglesia. Y a mí me dolió mucho la partida de la persona que se fue de la iglesia, porque no todos los pastores tal vez son como yo. Pero yo a los miembros de mi iglesia siempre los he amado como una extensión de mi familia física. Y los veo a todos como si fueran hijos míos o hermanos míos. Aleluya. Entonces, pues cuando uno se va, aunque te haya dado candela, te duele. Y la persona que se fuera, una persona muy amada por mí. Muy amada por mí. Entonces, precisamente, eran de las personas que más colaboraban económicamente en nuestra congregación. Yo tenía que salir para Haití. Y cuando yo venía de Humacao para acá por la 30, yo venía llorando. ¿Por qué razón? Porque me tenía que ir para Haití al otro día. Y tenía que pagar el pagaré de Vega Baja. El pagaré del préstamo de aquí. Tenía que enviar un dinero a Venezuela, que estaban los hermanos pastores pasando una crisis y yo me había comprometido a enviarle un dinero. Tenía que llevar el dinero de todos los profesores de Haití, de los niños de la escuela, de todo el compromiso mensual que esta iglesia tiene. Y no había dinero. Y yo vengo en mi carro guiando por la 30, hermano, llorando. Y digo, Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Cómo yo me voy para Haití mañana en esta situación? Y de momento, hermanos, cuando yo voy a salirme de la 30 para el número 1, yo escuché la voz del Señor. Aleluya. Que me dijo, se te olvidó que yo soy Jehová. Y que yo tengo control de todo. Hermanos, yo temblé. Yo comencé a llorar como un niño. El Espíritu de Dios vino sobre mí y yo tuve que empezar a hablar en otras lenguas y a glorificar a Dios porque sentía la presencia de Dios, pero de una forma terrible. ¿Sabe qué hice? Empecé a pedir perdón. Señor, perdóname porque dudé de ti. Perdóname porque se me olvidó que tú tienes el control de todas las cosas. Perdóname porque se me olvidó que esa iglesia no es mía, es tuya. Y que como la obra es tuya, tú defiendes y tú peleas por ella y tú provees para ella. Yo quiero que tú sepas en el día de hoy que tú no eres tuyo. Tú perteneces a Dios y Dios tiene el control de tu casa, de tu vida, de tus hijos. Que tus finanzas están en las manos de Dios. Que todo lo tuyo, Él tiene el control absoluto porque tú amas a Dios. ¿Cuántos le aman esta mañana? Gloria. Recuerdo que llegué a mi casa. Yo estaba haciendo un trabajo a la parte de atrás. Y yo llegué, me quité la ropa de salir, me puse ropa de trabajar y me puse a bregar con tierra. Al rato suena el teléfono. Un pastor amigo mío me dice, Eliasín, ¿qué tú haces? Le dije, estoy aquí trabajando en la parte de atrás de mi casa. Me dijo, báñate, vístete y ve a tal dirección que hay alguien que te está esperando. Dije, ¿pero quién? Es un ingeniero que quiere hablar contigo, es mi jefe. Y yo le hablé de ti. Y él me dijo que no cree lo que yo le conté, porque él le había dicho que yo había hablado creol por milagro, que Dios había cambiado mi lengua a llegar a Haití. Y ese ingeniero le dijo, eso yo no lo creo, a menos que él no venga y me lo diga en la cara. Y el hombre me dijo, pues mira, ese hombre se quedó esperando y quiere que tú vayas a decírselo. Y dije, bueno, es cuestión de almas. Me bañé, me vestí y me fui a Miramar. Llegué a aquel condominio, entré. Cuando entré no vi a nadie en la recepción. Entonces me preocupé porque no vi a nadie, pero de momento oigo una conversación en la oficina de adentro y es donde está el jefe. Y él me dijo, entre, ministro, que lo estamos esperando. Yo entré. Él tenía a todos los empleados sentados y me dijo, a mí me hablaron de usted y me dijeron de un milagro que Dios hizo con Haití, pero yo no puedo creer eso. Y yo quise que usted viniera para que usted mismo me lo explique. Y yo le dije, ¿usted tiene tiempo para oírme? Sí. Me senté
Y empecé a contarle cómo el ángel de Jehová llegó a mi casa el 1 de abril del año 1976. Y cómo fue que el ángel del Señor me habló a mí a las 6:25 de la mañana y que me dio todos los detalles. Y cómo fue que el día 30 de abril yo iba en un avión para la República de Haití sin conocer a nadie. Y cómo fue que 3 días después de yo haber llegado a Haití, oí la voz de Dios audible cuando me dijo: mi siervo, yo soy Jehová, el Dios de los ejércitos, y yo haré un milagro grande contigo, y tu lengua se desatará y predicarás mi palabra en este idioma. Y empecé a contarle cómo 2 semanas después yo hablaba con todos los haitianos, y cómo al mes y medio yo hablaba con todo el mundo, y cómo en los 2 meses empecé a predicar sin intérprete, y a los 3 meses a interpretar los que iban de Puerto Rico. Y eso es para la gloria de mi Señor. Y le conté todo. Mi anhelo y mi deber era que llevar la palabra y predicar el evangelio. Pero lejos estoy yo de lo que me dijo el Señor antes. Lejos estoy de lo que me acaba el Señor de decir en la 30. Yo no estaba pensando en nada de eso. Vino la luz, hermano. Gloria a Dios. Amén. Si podemos, pues cerramos y prendemos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ayúdenme, Edgardo, por ahí a cerrar ventanas y poner screens y todo eso. Gloria a Dios, para que rapidito se enfríe esto aquí. Alabado sea el nombre de Jesús. Y seguimos, hermano. Entonces, fíjense lo bueno que es el Señor. Yo terminé de darle al hombre la explicación de todo lo que Dios ha hecho conmigo. Le di el testimonio. Y cuando... Préndeme el equipo. Gloria a Dios. Que ya tenemos un micrófono. Ese micrófono está por ahí. Perdón lo que no están viendo a lejos. Es que llegó la luz y estábamos aquí sudando. Mira la gota gorda. Gloria a Dios. Así que, mis queridos hermanos, cuando yo termino el testimonio, pero a eso fue que yo fui. Y el hombre me dijo: ¿usted puede orar por nosotros? Le dije: pues claro que sí. Allí mismo hice una oración por todos los empleados, por él, por la empresa, tranquilo. Y me despedí. Le dije: muchas gracias por haberme recibido. Me voy. Eso le dije. Y en ese momento, el hombre me dice: no se vaya, pastor. Deténgase, párese ahí. Y le dice a la secretaria: fulana, vete y busca lo que te dije. Bueno, hermanos, atiéndame a mí, déjenlo escribir. Y cuando dice esas palabras, pues yo veo que la señora ve y trae un sobre. Pero yo que estoy pensando, yo ni en ofrenda, ni en donativo, ni en nada, porque yo fui a predicar el evangelio, yo fui a dar testimonio de Cristo, y lo menos que tengo yo en mente es que Dios en ese momento me va a mostrar que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Qué es lo que le estoy diciendo hoy? Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando Él me da un sobre, y yo simplemente pues le di las gracias. Yo no sé lo que tiene el sobre. Yo pensé con una mente limitada, pensé con una mente de costumbre. Bueno, él me dijo: esto es una ayudita para ayudar a la obra de Haití. Y dije: bueno, pues gloria, o sea, para ayudar a la obra que usted está haciendo. Así fue que me dijo. Y yo dije: pues gloria a Dios, qué bueno. Yo pensé: bueno, me regaló $50, $100, por eso es lo que la gente da, ¿verdad? Regularmente. Pues no. Cuando yo me monté en el ascensor, que el ascensor va bajando, ahí me dio curiosidad. Porque yo dije: este hombre no es temeroso de Dios, no es cristiano, no conoce el evangelio. Y cuando abro el sobre, por poco me caigo muerto. Porque cuando yo abro el sobre hay un cheque de $10,000. Un cheque de 10,000. ¿Usted lo oyó? ¿Usted lo oyó? $10,000. ¿Y qué me había dicho el Señor como 1 hora antes? Yo soy Jehová. A ti se te olvidó que yo tengo el control de todas las cosas. Dios sabía la condición y necesidad que había. Yo no le dije nada a nadie. Me fui directamente al Banco Popular, deposité el cheque, hermano, pagué el préstamo de Vega Baja, pagué el préstamo de la iglesia local, saqué el dinero que llevaba para Haití, mandé el dinero para Venezuela, repartí para la República Dominicana y me fui con el corazón lleno de alegría. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso es que hoy en día los cristianos tenemos que aprender a dejar de preguntarle a Dios todo el tiempo: ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Tenemos que saber. Saber significa tener conocimiento. Y ahora Pablo lo certifica y dice: sabemos que los que aman a Dios, escuche bien, que a los que aman a Dios. Bueno, aquí hay algo muy importante. Muy importante. Hay 2 cosas que yo quiero señalar aquí en el día de hoy.
Este pasaje está dirigido a los que aman a Dios. Porque esto no es para todo el mundo. Hay una condición. Pablo dice, a los que aman a Dios. Por lo cual, si tú amas a Dios, este pasaje es para ti. Si yo amo a Dios, ese pasaje es para mí. Porque es dirigido a los que aman a Dios. Y ahora, él dice claramente, sabemos que a los que aman a Dios, tal vez sería una grosería de mi parte preguntarle aquí a cuántos aman a Dios. Nadie se siente ofendido, pero ¿cuántos aman a Dios? Ahora, cuando yo me pongo a pensar en esto, ¿qué será amar a Dios? Debo de preguntarme a mí mismo, ¿qué significa amar a Dios? Porque amar es, como decía un himno de una cantante que se llama, no sé si está viva, Miriam Damaris, que decía: amar, amar, amar es entregarse con alma y cuerpo. ¿Se acuerdan? O sea, amar es entregarse primeramente con alma y también con el cuerpo. Así que cuando yo amo a Dios, yo tengo que aprender que el amar a Dios demanda de mí una serie de elementos. Primeramente, entrega. Yo tengo que entregarme a Dios. Y usted sabe que hay mucha gente por ahí que usted le predica el evangelio y rápido le sale: no porque yo amo a Dios, no porque yo amo al Señor, pero de ahí no pasan. Se olvidan que el amarlo requiere entregarse a Él. Pero no es solamente decir yo lo amo, es que tenemos que entregarnos al Señor. Y entregarnos al Señor, hay algo más que se requiere. ¿Sabe qué es? Que hay que renunciar al yo. O sea, cuando yo amo al Señor, yo me entrego a Él, es el primer paso. Y después que me entrego al Señor, yo tengo que renunciar a mí mismo. Porque Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y después le dijo: tome su cruz y sígame cada día. Así es que yo me entrego, renuncio a mí. Y el tercer paso, ¿qué? Tomar mi cruz. La cruz todo el tiempo ha sido símbolo de sacrificio. Hay muchas iglesias que usan la cruz. Aquí no se usa. Y no porque yo menosprecie lo que pasó en la cruz. No, no, no. Lo que pasa es que yo no amo la cruz. Yo amo a Jesús, el que murió en la cruz. Porque si te vas a la Biblia, la cruz era ¿qué? Un símbolo de vergüenza, un símbolo de muerte, un símbolo de alguien que ha sido reo de muerte, de condenación, de maldición. Eso era la cruz. Cristo va a la cruz a morir por ti y por mí, pero no es la cruz la que tiene valor. El que tiene valor es el que murió en la cruz. Porque la cruz para muchos simplemente es un amuleto. La cargan en el cuello, se la ponen una cadenita aquí, o se la ponen una cadenita en el pie, pero esa cruz no tiene ningún poder. Entonces usted se ponía a ver antes las películas de vampiros, que la gente se le apareció un zombie o un vampiro y enseguida hacían así. ¿Se acuerdan? ¿Y acaso el vampiro se iba? ¿O el brujo se va? No, díganmelo a mí, que llevo la mayor parte de mi vida viviendo en Haití. No hay cruz que detenga a los demonios. No, no, no. El único que detiene al diablo es el nombre de Jesucristo. Aquel que murió en la cruz y que no está muerto, ha resucitado y está vivo. Por eso es que a mí no me gusta ver a los cristianos cargando cruces. No, no, no. Yo no creo que el cristiano tiene que cargar cruces. Ni tengo que estar cargando símbolos de una cosa ni de otra. Yo no tengo imagen ni semejanza de cosa alguna, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Porque el que vive es Cristo, y el que murió es Cristo, y el que vuelve es Cristo. Y la cruz no tiene ningún poder, sino que el Cristo que murió en la cruz es el que tiene toda la autoridad, porque Él la venció. Amén. Gloria a Dios. Entonces,
yo tengo que tomar la cruz, que ahora significa la mía, porque Cristo llevó la suya. Ahora a ti y a mí nos toca tomar la nuestra. Ese sacrificio que se nos requiere, esa entrega que se nos requiere, esa renuncia a ese yo. Y entonces tenemos el cuarto paso, que es que tengo que seguirle cada día. Y cuando digo seguirle cada día, estoy hablando de que hay que seguir a Cristo en los días buenos y en los días malos. Usted no sabe, ¿cuántos aquí se han casado? Levante la mano, ¿todos que se han casado alguna vez? ¿Verdad que cuando el cura o el pastor o el juez, por lo menos los pastores más lo decimos, cuando usted va a hacer ¿cómo se llama? El compromiso matrimonial, prometes ser fiel en salud y enfermedad? Sí, lo prometo. Y tan pronto el viejo se enferma, lo llevan a un hogar de envejecientes. Tan pronto la vieja se pone gorda, la quieren cambiar por una flaquita. Ajá, pero en el altar dijeron que iba a ser fiel en salud y enfermedad. Y también le preguntan en riqueza y en pobreza. Pero muchas veces cuando hay dinero para meternos en Walmart, o para ir a Sizzler, o para ir al más carito, ¿cómo es que se llama el otro más caro? Porque a Sizzler no está tan, y no es promoción para ellos, a eso que vale un poquito más. Cuando hay chavitos para eso, ¡ay, qué bueno es mi negro! Pero cuando hay más que va a Burger King, ya no es lo mismo. Ya te miro diferente. Adiós, pero tú dijiste que enriquece en pobreza. O sea, el compromiso es en los días buenos y en los días... Y usted sabe que esto es jocoso y la gente se ríe. Pero lo que yo estoy diciendo son verdades verticales del Evangelio. Son verdades verticales del Evangelio, porque la fidelidad en el matrimonio debe ser los días buenos y los malos, en la salud y la enfermedad, en la riqueza y la pobreza. ¿Cuánto más en mi relación con mi verdadero novio, con el que me voy a casar por la eternidad? Porque la iglesia es la esposa del Cordero. Por lo tanto, si yo veo un compromiso con un hombre o con una mujer aquí en la tierra y tengo que esforzarme por serle fiel a las promesas que le hice, cuánto más a ese Cristo glorificado que estará conmigo aún más allá de la muerte y que me ha prometido vida eterna, y que cuando mi cónyuge se aparte de mí porque la muerte nos separe, Él seguirá conmigo. Entonces tengo que serle fiel a Dios. Y aquí es que muchas veces somos probados. ¿Por qué? Yo dije toda la semana pasada, y lo vuelvo a repetir hoy, hay gente que no ha vuelto más a la iglesia. Gracias a Dios que aquí la mayoría está asistiendo al templo. La mayoría, o casi todos. Pero yo oigo pastores todavía que me llaman y dicen: pastor, ¿cómo está la congregación tuya? Estamos ahí. Porque la mía tengo a la mayoría de la gente que me ha dicho que no vuelve hasta que esto se acabe. ¿Y si no se acaba? ¿Y si esto sigue durando por un año más? Dios quiera que no. Ahora yo lo que le puedo decir a ustedes es que no vienen días mejores. Y no quiero que nadie me vea a mí hoy como un profeta trágico, porque no soy profeta. Pero lo que la Biblia me dice a mí es que vendrán días malos, y que en el tiempo final vendrán días malos, y estamos en los días malos. Claro que sí. Entonces, hoy en día, por ejemplo, y si a alguien le cae el sayo, que se lo ponga, de los que me ven a distancia. ¿Dónde están los profetas esos que hay hoy en día? ¿Dónde están los supuestos apóstoles? Encerraditos, calladitos. Esos predicaban prosperidad, predicaban abundancia, que todo iba a estar bien. Es más, yo tengo evidencia, mira, de un montón de grabaciones que hay donde hubieron un montón de esos profetas y de esos apóstoles supuestamente que dijeron que este año 2020 era el año de la prosperidad, el año del progreso, el año de crecer espiritualmente, que iba a haber economía como nunca en la historia, y todo es lo contrario. La economía se fue al suelo, la salud se fue al suelo, los países están en crisis. Nosotros, ¿saben cuántos terremotos hay en Puerto Rico? 10. O sea, 10 que se han sentido fuertes. Han habido muchos más, pero 10 que se les puede llamar terremoto. Lo vi yo ayer, que ya hay 10 nombrados terremotos, no temblores, terremotos, de lo que va del año. Y este era el año bueno, y este era el año de prosperidad, y la tierra se está cayendo en canto. Y mire, usted no se ha dado cuenta este año cómo vienen las tormentas. Derechitas, toditas, porque es que toditas vienen en la misma dirección. Las primeras que pasaron en ondas tropicales, pero venían por encima de nosotros, pasaron por encima. Gloria a Dios que se quedaron en ondas.
Y ya nos han pasado 2 tormentas y gloria a Dios que se han quedado en tormenta. Dios nos libre de que María resucite. ¿Y usted entiende lo que quiero decir? Dios nos libre de que María resucite. Porque las cosas no están buenas. Luchando con una pandemia, luchando con la tierra temblando, luchando con una crisis en el gobierno, que esto da vergüenza lo que está pasando en nuestro país, de todos los colores. Una crisis increíble. Y esos que decían que este año iba a ser el mejor de todos, están calladitos. Se le fue la profecía. No sé por dónde se le fue el espíritu. No sé por dónde se le fue la unción. Yo lo que creo es un Dios realista. Es un Dios que se mantiene en el sí y en el amén. Y yo lo que creo es que lo que le dijo a Pablo, lo que dijo Pablo a los romanos es una realidad. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas, habla de todas las cosas. Todas las cosas. ¿Oyó? Todas las cosas. Bueno, vamos a desglosarte un poquito más, porque este es un mensaje que me va a tomar por lo menos 3 o 4 domingos. Mire, de acuerdo a este pasaje, cuando yo digo todas las cosas, esto es todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que pasará. Y esto, ustedes saben que yo lo defino en que el ser humano tiene 3 tiempos de existencia. El ser humano tiene 3 tiempos de existencia. Tiene el pasado, que es historia, cosa que nadie puede cambiar. Lo que pasó, pasó. Lo que fue, fue y quedó escrito. Te marcó positiva o negativamente, pero nadie lo puede volver a pasar. Por eso es que tú y yo a veces decimos, si yo volviera a tener 15, pero por más que lo desees, ¿lo volverás a tener? No, ¿quién ha dicho? Porque después que naciste vas para adelante, para atrás. Eso es cumpliendo. Es como dijo un predicador un día aquí, que la gente celebra cada vez que cumple un año más. Y él dijo, no, a partir de ahora no hay que celebrar un año más, hay que celebrar un año menos. Porque cada vez que te pasa un año es uno menos que te queda. Así es que celebra el menos, no el más. Porque los más son historias, ya los viviste. Los gozaste o no, ya los viviste. Eso no hay quien los cambie. Celebra los menos, que poquitos que te quedan. Porque imagínense usted, la Biblia dice que son 70 años los días del hombre. Salmo 90, ¿verdad? Y 80 a los más robustos. Yo tengo 64 y 6 meses. Así que ¿cuánto me queda, bebé? Para los 70. 6 años, ¿verdad? 5 y pico. 5 y piquito, como dicen en Venezuela. Para que se me cumplan los días del hombre. Carmín tiene una bendición. Pasó los 70 y le ganó. Llegó a los 80 y lo venció. Y está a los 80 y pico. Ella es una mujer que no esconde la edad. Porque usted sabe que la mayor parte de las mujeres se quitan siempre, por lo menos. Usted se acuerda, ¿verdad, hermana Goyito? Hermana Luisa, la mamá de Goyito. Una vez yo voy allá y le digo, hermana Goyito, hermana Luisa, ¿y qué edad usted tiene? Tal vez fue una falta de respeto mío, pero yo tenía mucha confianza con ella. Hermana Luisa, ¿qué edad usted tiene? Y hermana Luisa me dijo, yo tengo 78 años. Y cuando me dijo eso, había una de las hijas, yo no recuerdo si fue Lola o si fue Lucía o Oito, yo sé que había una de las hijas que se echó a reír la carcajada y me dijo, pastor, es lo contrario. O sea, ella tenía 87, pero me lo cambió al revés, puse 7 primero y lo echó después. Y el que tiene 54 y el que tiene 45, porque la gente le tiene miedo a la edad. Porque la edad, mientras la cumplimos, como que nos dice muerte, 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 muerte. Te vas poniendo viejo, te mueres más. Oye, hermano, hay que sacarse eso de la mente. ¿Sabes por qué? Porque el papá de Silverio Pérez cumplió 106, el otro día está como coco. Y él mismo dice en la noticia, no como coco rancio. Y hay una sierva de Dios en la República Dominicana que yo me gustaría verla, yo quiero verla. Que el Señor me conceda verla, tiene ya 107. Y cómo esa mujer ora, y cómo predica, y cómo glorifica al Señor. Y vi otra los otros días con 106 años, con una guitarra tocando y cantando, mira hermano, avivando un culto de una forma increíble. Así es que la edad no significa muerte. ¿Por qué razón? Porque hay muchachos de 5 que se mueren. Y hay jóvenes de 15 que se mueren.
Y hay mujeres de 40 que se mueren. Así que no tengas temor a la muerte. Vive cada día como un día nuevo, como un día de gracia. Porque tus días están contados ante la presencia del Señor. Así que son 70, 80 los más robustos. ¿Qué pasa? Que a veces, pues nosotros nos quedamos como parados en el tiempo. Esa historia que representa los años ya vividos, tú no lo puedes cambiar. Eso quedó plasmado, quedó escrito. Ahora, esa historia tiene una razón de ser. Porque de acuerdo a lo que dice este versículo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aunque yo no entienda mi pasado, aunque tú no entiendas tu pasado, aunque hayan habido días de dolor y de angustia y de sufrimiento, a partir del momento en que tú empezaste a amar a Dios, tu panorama cambió. Porque dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que esa historia nefasta, esa historia triste, esa historia dolorosa que tuviste antes de amar a Dios, cambió. Ahora yo lo amo. Y como yo lo amo, ahora entro en la segunda etapa de mi tiempo. Le dije que tenemos 3 tiempos, ¿verdad? El pasado, que es historia. El presente, que es el día de hoy, que es la realidad. El presente es realidad. Eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. La realidad del presente es que yo estoy en este templo predicando la palabra. La realidad de este templo es que tú estás aquí en la casa de Dios glorificando a Dios en el día de hoy. Pero a partir de las 12 que nos vamos del templo, más o menos 12 que nos vamos del templo, ya es futuro. Es más, de aquí a un minuto es futuro. Pero para darte un ejemplo, cuando salimos de aquí, que ya cambiamos a otro panorama, es futuro. Y el futuro, ¿sabe qué? Misterio. Así que el pasado es historia, el presente es realidad y el futuro, misterio. ¿Por qué misterio? Porque nadie sabe lo que habrá de aquí a un minuto. Tú puedes haber planificado a largo plazo, pero tú no sabes si lo lograrás. Tú no sabes si llegarás. Entonces, mire, yo tenía tantos planes para este año, todos se quedaron en una gaveta. Todo mi programa está escondido en una gaveta hasta nuevo aviso, hasta que Dios diga. Todos los viajes que había se suspendieron. Todas las visitas a Haití, República Dominicana, la convención de la misión que va a ser en diciembre, el viaje a España, el viaje a Grecia, el viaje a Portugal, el viaje a México, todo se quedó stand-by, parado en el tiempo, esperando el momento de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Porque eso es un misterio. El futuro es un misterio. Nosotros tenemos que aprender que de nuestra historia hay unas lecciones que, aunque fueron bien difíciles atravesarlas, y que muchas veces nos colgamos de grado, porque esto es como la escuela. A veces usted tiene que repetir el mismo grado 2 o 3 veces. Yo no sé cuántos aquí se colgaron, y no lo voy a preguntar porque nadie va a levantar la mano que se ha colgado 10 veces. Y no, que a lo mejor lo decir como me decía Elba. ¿Te acuerdan de Elba? ¿Te acuerdan de Elba? Elba me decía, ay pastor, si yo llegué a segundo y de chamba. Siempre me decía así, de chepa, era de chepa. Así era que decía ella, yo llegué a segundo y de chepa. ¿Ves? Entonces, hay lecciones en la vida que nos colgamos, fracasamos, pero hay que seguir para adelante. Hay que seguir para adelante. Ayer leía yo la historia de una muchachita, de una jovencita que se postuló 7 veces en un concurso de belleza. 7 veces. Y las 7 veces perdió. Las 7 veces fracasó. Pero alguien le dijo, no te rindas, sigue luchando, porque el que lucha es el que gana. Y ella dice que la última vez lo pensó, pero no se rindió. ¿Y sabe qué? En la 8ª vez ganó el concurso de belleza. Y después de ganar Miss Estados Unidos, se postuló para Miss Universo y también ganó Miss Universo. 7 fracasos contra 2 victorias. Los fracasos todos quedan borrados cuando se celebra la victoria.
Por eso dice, no importa cuántas veces hayas caído. Por eso dice la Biblia, si 7 veces cayera el justo, 7 veces le levantará Jehová. Lo importante aquí no es caer, lo importante aquí es saberse levantar. Tú no puedes quedarte en el piso. Si la historia te golpeó, si tu pasado fue triste, si hay recuerdos negativos, no te quedes ahí. Tienes que levantarte y aceptar la realidad. Es que hoy en día tú no eres cualquier persona. Hoy eres hombre de Dios, eres mujer de Dios, estás en la casa de Dios, tú amas a Dios y tu futuro ahora es seguro, tu futuro es diferente. Pero escucha bien, no te olvides nunca de las lecciones de tu pasado, que son tu historia, y los errores que cometiste pasaron para que aprendas a vivir una vida mejor hoy. Entonces, esto tenemos que nosotros siempre tenerlo en mente. Fíjense bien, todo obra para bien aquellos que aman a Dios. En otras palabras, todo en la vida de un hombre o mujer que ama a Dios es necesario. Y tú dirás, no puede ser, pastor. Sí. El dolor es necesario, sí. Y tú dirás, pero es que es malo. Sí, es verdad, es malo. Pero el dolor te enseña lo frágil que tú eres. Y el dolor hasta los ateos los hace decir, Señor, Señor. El dolor es necesario muchas veces. No es que seamos masoquistas. Y ese dolor es para el bien, porque es el trabajo combinado, ese trabajo combinado, aleluya, lo que hace que todo pueda producir. Mira lo que dice Proverbio 12:21. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Entonces, cuando usted lee este versículo, posiblemente piensa, pastor, pero entonces eso contradice lo que usted nos está enseñando en esta mañana, porque habla de adversidades en el justo. Ahora, vea bien, no le dé importancia a la palabra adversidad, ni le dé importancia a la palabra justo. Dele importancia a la palabra ninguna, porque cuando dice ninguna te está exonerando, te está garantizando de que habrán adversidades, no importa que sea justo. Por eso comencé el mensaje diciendo que muchas veces preguntamos ¿por qué? Nosotros tenemos que aprender cada día, aprender mucho más de la Biblia. Recuerda, mis queridos hermanos, que todo lo que nosotros vivimos, todo tiene una razón de ser. Aunque yo no lo entienda. Nos rompemos la cabeza todos los días buscando el por qué. ¿Por qué? Pero Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. ¿Ustedes creen que Dios no podía a mí, en el proceso mío, hacer un milagro y haberme puesto un guiado nuevo? Pero si a mi casa vino gente que Dios usa, gente que tiene dones de sanidad divina. A mi casa vino gente de muchos lados, me ungieron con aceite, oraron por mí. Yo mismo creí en todo momento que Dios me ponía a poner un guiado nuevo, pero Dios no quiso. ¿Puedo yo forzar a Dios? ¿Puedo yo obligar a Dios? Pero Dios se acordó de mí. Se acordó de mí. Y yo recuerdo que un día después que a mí me operaron, que yo estaba ya en casa, estaba en mi cuarto, llegó una jovencita de Estados Unidos, de Rhode Island. Y cuando llegó a casa entró al cuarto y empezó Dios a usarla. Y por el Espíritu Santo el Señor me decía, mi siervo, había muchos esperando tu muerte para celebrarla. Había muchos esperando que tú murieras para celebrar tu muerte. Pero yo los he avergonzado a todos y te he puesto de pie. Me dijo, escuché esto, porque había una nube de oración internacional que subía a mi presencia a tu favor. Y yo escuché esa oración. Cuando yo escucho esas palabras, escúcheme bien y no me juzgue, porque soy humano, a mí me vino una sombra de duda. ¿Cuál fue la sombra de duda? Yo dije, bueno, la palabra internacional como que me suena muy grande, porque yo sé que soy conocido en muchos países, pero no a nivel internacional. O sea, yo sé que tenemos iglesias en 10 países, que mucha gente me ama, los países que yo he ido, pero internacional como que me suena extraño.
Y eso me quedó aquí en la mente. Fue una sombra de duda. Al otro día, yo le pedí a Candy que me sacaran a la sala. O sea que a mí no me podían sacar todavía de ningún lado, pero me sacaron a la sala y me sentaron en la sala. Y cuando estoy sentado en la sala, mi hija Yari es testigo de esto y Candy es testigo de los que estaban en casa. A Yari le llega un mensaje de texto por su celular. Y cuando Yari lo lee, Yari abre los ojos y Yari se puso como nerviosa. Y me dijo, papi, mira esto. Y cuando leemos el mensaje, ¿sabe qué decía? Somos un grupo de soldados que estamos apostados en Kuwait. Y desde Kuwait estamos en una nube de oración a favor de tu padre, para que Dios lo levante. Y ahí mi corazón se estremeció. Yo dije, Dios no se equivoca, Carmencita no se equivoca. Yo dudé, me vino una sombra de duda de que no había oración internacional. ¿Qué sabía yo si yo en mi vida nunca he sido soldado, nunca he estado en Kuwait, nunca he estado en ningún sitio de eso? ¿Y quién había en Kuwait que me conocía? No lo sé, pero de Kuwait había gente orando por mí. Y luego supe que en África había gente que estaba de rodillas clamando a Dios por un pastor que se llamaba Eliasín, que no conocían. Y que en Argentina había gente orando por mí. Y supe que había gente en Ecuador que estaba orando por mí. Y empecé a oír que en diferentes naciones del mundo, hermano, hasta en España, hasta en Israel, había gente orando para que Dios me diera la vida. Entonces Dios podía haber hecho el milagro en mí, pero no quiso hacerlo. Dios quería que todo el pueblo se uniera para que vieran que Dios hace como Él quiere. Y aquí estoy. ¿Fue duro? Sí, pero es historia. Pero de esa historia aprendí. Mi fe se fortaleció. Entendí que los días míos no los decide el hepatólogo, ni los decide el cirujano, los decide Jehová Dios, el cual me creó. Entonces aprendí que a los que saben, pude saber claramente que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Gloria a Dios. Es necesario, mis queridos hermanos, que nosotros aprendamos esto de Dios. Cuando la Biblia te dice ninguna adversidad acontecerá al justo, no está contradiciendo lo que dice el apóstol Pablo. Mire, nada en la vida del que ama a Dios es malo, es casualidad o es vano. No, todo tiene una razón de ser. Todo, incluso aquello que no aceptamos muy placenteramente, es parte de la receta de Dios para el bien. Usted sabe que hay comida que los que saben de los chefs, a veces le echan unas cosas que usted dice, ¿y por qué le echa eso? Simplemente una pizca, una gotita era necesario. Y usted no entiende la receta porque usted no es cocinero o no es chef. Sí, porque es así. Yo he visto gente cocinando, por ejemplo en Haití, hacen arroz con habichuelas y le echan clavo dulce. A mí no me gusta. A ellos les encanta. ¿Por qué? Porque para ellos ese clavo dulce es una medicina. Y mientras están alimentando con el arroz con habichuela, al mismo tiempo están tomándose la medicina del clavo dulce que los ayuda a vencer infecciones. Ah, yo tengo en Puerto Rico penicilina, ellos no lo tienen. Yo tengo en Puerto Rico un montón de antibióticos, ellos no lo tienen. Pues Dios le da sabiduría a ellos para que hagan en la propia comida ingredientes bien pequeñitos que usted cree que no sirven para nada, le están funcionando. Así que esas cositas que muchas veces pasan en tu vida, que te saben mal, porque mire que el clavo dulce sabe malo. ¿Alguien lo ha masticado? Ay, ¿cómo sabe eso? Difícil de masticar, pero es medicinal. No hay cosa más mala que un ajo, porque el ajo le da tremendo sabor a la comida, pero mastique un ajo para que usted vea. Mastique un ajo para que usted vea. Que sabe Dios a qué. Por lo menos a mí me encanta echarle a la comida, pero masticarlo, Dios me libre. Cebolla, cocida sabrosa, pero cruda, el Señor reprenda. No me gusta para nada el sabor, bueno, ese es mi paladar. Sin embargo, es medicinal. O sea, todo eso complementa una receta que al final te va a dar una comida como sabrosa. Sabrosa, entonces tienes que disfrutarla. Que no te pase como me pasó una vez a mí. Que yo en Haití cociné. Hice una comida y le serví a los haitianos.
Y todo el mundo terminó y había un haitiano que eso se echó como 1 hora. Y yo veía que él se echaba un bocadito. Y yo empecé a ponerme incómodo. Y un bocadito. Y yo seguía poniéndome incómodo. Y yo dije, Dios mío, pero tan mal estará la comida. ¿Será que no le gusta? Ya a la larga no pude aguantar, porque ustedes me conocen a mí, yo cuando algo no me gusta lo digo. Y yo pues le dije, hermano, perdóneme, usted disculpe si es que la comida no le gusta, porque... Y dije, ¿por qué? Yo dije, porque te llevo 1 hora y con ese plato y no acaba. Y él me dijo, no, pastor, es todo lo contrario. Es que está tan sabrosa que no quiero que se me acabe. ¿Ve? La receta de Dios siempre tendrá un sabor perfecto. Aunque los ingredientes usados por Dios en el momento tú y yo no los entendamos. ¿Por qué es que yo puedo entender esto? Claro que lo entiendo. Si la iglesia primera, la primitiva, se hubiera quedado en Jerusalén, el evangelio no hubiera corrido por el mundo. Sin embargo, le metió Dios en la receta lo que se llama persecución. Y se levantaron los perseguidores contra el evangelio y empezaron a perseguir a los apóstoles y a perseguir a los cristianos. Pero ¿sabe qué pasó? Que donde quiera que iba un cristiano que había conocido a Cristo y yo de la persecución, prendía el fuego y levantaba una iglesia. Él llegó a la Inquisición, mataban a un montón de cristianos, pero por uno que mataban se convertían 100, se convertían 1000, y el evangelio llegó hasta los últimos esquinas de la tierra. Oiga, gracias a Dios por la persecución. Porque si no hubiera habido persecución, entonces no hubiera obrado para bien de la humanidad. Así es que todo obra para bien aquellos que aman al Señor. Dios ha permitido muchas cosas en tu vida y en la mía que tú y yo no las entendemos, pero son ingredientes de la receta divina. Y en el momento final entenderemos el por qué fue así. Saray, dime cuánto tiempo llevó. Pues ya estoy acabando. Lo dejamos para la semana que viene el resto. Así es que, fíjense bien, todo, incluso aquello que no aceptamos, que no es placentero, no nos gusta, todo eso va a obrar para bien. Mire, segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces la persecución, que es lo que acabé de decir ahorita, es un ingrediente que ha formado parte toda la vida de la receta del evangelio. Hoy en día estamos sorprendidos porque nosotros en estos tiempos hemos visto aquí en Puerto Rico, en los Estados Unidos y países donde se habla mucho de democracia, hemos visto grupos que se han levantado y políticos que se han levantado con una línea de pensamiento totalmente contraria a Dios, comunistas declarados. Aquí mismo había uno de los que se postulaba los otros días por puesto político, que decía que cuando ganara le iba a cerrar la boca a la iglesia. Yo no sé si ganó, yo espero que no. No ganó, ¿verdad? Gloria a Dios. Es que no hay quien se levante contra Dios y gane. Y hay muchos que han intentado, y nosotros a veces nos preocupamos, Señor, oiga, pero no se asusten. Esto para nosotros no es nada comparado con lo que vivieron los apóstoles. ¿Saben que los apóstoles todos murieron de muertes trágicas y que solamente el único que murió de vejez, de muerte natural, fue el apóstol Juan? A todos los demás los pasaron por el sacrificio. ¿Sabe cuántos miles de cristianos murieron en la Inquisición? ¿Sabe cuánta sangre se derramó del principio en ese ingrediente que se llama persecución? Pero cada vez que eso ha sucedido, la iglesia se ha fortalecido, la iglesia se ha levantado, la iglesia se ha llenado de coraje, la iglesia se ha llenado de valentía y ha enfrentado los imperios y ha enfrentado los gobiernos. ¿Por qué? Porque hay una promesa muy grande. Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Así que se levante el que se levante el gobernador, el presidente, el senador, cualquiera que se levante en contra de Jehová ya tiene su tumba cavada. Y ojalá que muchos de los que me están viendo sean de los políticos, esos que hay aquí. Todo el que se levante en contra de la iglesia de Dios ya tiene su tumba cavada. Prepárate que te vas a morir pronto. Te lo digo así de frente. ¿Sí? Porque yo sé que muchos ven las redes sociales y que lo escuchan y no tengo miedo. ¿Sabes por qué? Porque es que el Señor, a través de la lucha, las batallas, las persecuciones, nos ha hecho entender que no hay nadie que pelee contra Dios y gane. Nadie ha podido pelear contra Dios y gane. Jehová es varón de guerra, dice la Biblia. Oh, gloria a Dios, Jehová es varón de guerra y seguirá siendo varón de guerra. Y el que se levanta contra Dios ya está perdido. Así es que aquí lo dice claramente.
todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar hasta aquí. El domingo que viene continuamos con el segundo capítulo. Porque cuando yo me puse a estudiar este tema me di cuenta que aquí hay mucha tela para cortar. Así que simplemente quédese hasta aquí en el día de hoy, esperando la próxima parte. Dios le bendiga a todos. Dios les guarde a todos los que están en las redes también. Gócese y la semana que viene le enviamos el resto. Amén. Adelante en el Señor, hermano. Y llévese este versículo. Sepa bien que si usted ama a Dios, aún lo adverso que hay en su vida obrará para su bien. Amén. Amén. Gloria sea al Señor.